Escenario que este lugar, y aquí con 3 peces que vinieron de este mar, el mar grande como se le llamaba en la Biblia, el mar de las naciones, desde donde vamos a grabar este capítulo el día de hoy en nuestra serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, en la serie Las Letras Rojas, capítulo 10 del libro de los Hechos, que se llevó a cabo justamente en este lugar. Ahí estamos viendo la antigua Jope, el lugar desde donde zarpó Jonás, tratando de huir de la presencia del Señor. Y desde aquí otro hombre también con el nombre de Jonás, Simón Bar-Yona, Simón Bar-Jonás, ya que él cumplirá una función similar a la de Jonás, de llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación a las naciones. Este es el mar Mediterráneo. De aquí ya todas las embarcaciones salen rumbo a Europa, rumbo a lo último de la tierra, y en este lugar es de donde habrían de algún día venir las palomas incautas que perdieron la identidad y que regresarían purificadas. A pesar de haberse hecho impuras, inmundas, el Señor las iba a purificar. Así que desde aquí, desde Jope, y también aquí al frente está la actual Tel Aviv en Israel, es desde aquí donde recrearemos ese episodio que tiene implicaciones para ti y para mí, porque gracias a este mensaje, gracias a que Pedro escuchó ese llamado y acudió a ese llamado, es que tú y yo alcanzamos la salvación y fuimos purificados de todas nuestras inmundicias. Así que vamos en este momento rumbo a Jope, rumbo a casa de Simón el Curtidor, con la esperanza de que una vez más ese lienzo tomado de las 4 puntas ha de descender, mostrando la pureza que nuestro Padre en los cielos está efectuando a todas las naciones. Desde Jope, para todos los estudiantes de www.descubrelabiblia.org. Bueno, continuamos aquí en nuestra caminata por Jope. Vienen aquí unos peces que encontré por ahí. ¿Qué les parece Jope, Muy bonito. Increíble, ¿no? Bueno, ¿están listos para sorprenderse con lo que sucedió acá? Sí. ¿Cómo se cambió la historia? Se cambió la historia. ¿Qué sucedió aquí de acuerdo a lo que estudiamos en el camino? Cuando veníamos para acá estudiamos el capítulo 10. ¿Y de qué se trató? De un judío recibiendo a un gentil y a su familia y dudando si lo aceptaba o no. Fíjense, de eso se trata. La nación de Israel, representada en este caso por Pedro, aceptando a los gentiles. Bueno, ahora ustedes van a ver qué pasó en este lugar donde tuvo esa visión Pedro. ¿Qué hizo Roma? ¿Qué hizo lo que queda de ese centurión romano? ¿Qué hizo en este lugar? ¿Qué se imaginan? Bueno, ya no les voy a tener más con la, con la duda. Acompáñenme, síganme. Vamos a ver lo que puso Roma en este lugar para conmemorar que Pedro, por supuesto, un personaje muy importante para el papado, para la Iglesia Católica, pues que ahí, por supuesto, está la iglesia de San Pedro. Pero lo que está aquí, vamos a ver toda esta construcción. ¿Qué se imaginan que es? Vean toda la construcción. De hecho, también todas estas viviendas. ¿Qué les parecería tener aquí un departamentito a la orilla del mar? Miren las viviendas. Chequen los escudos. Y vamos a ir viendo qué hay acá. Miren esta construcción. Ahí están los portones. Y a ver, vayan haciendo sus apuestas. ¿Qué será? ¿Qué será esta edificación?
Este edificio, ¿qué es este edificio? En Jope, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, ya no se queden con la duda, esto es. Vean lo que dice aquí. ¿Embajada? Ajá. ¿Del Vaticano? ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, quiero ver sus caras. Quiero ver sus caras. Solo eso faltaba. ¿Qué les parece? Sin palabras, ¿verdad? No, sí. Bueno, pues después de escuchar el capítulo 10 que veníamos en el camino, y por supuesto lo vamos a repasar ahora, pues ver esto es como que un shock. Es como para decir, como Eugenio Derbez, que alguien me explique. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora vámonos rumbo a el lugar donde todo originó. Como veremos, pues bueno, esto ahorita sí ya nada que ver con la casa de Simón el Curtidor, a donde nos dirigimos en este momento. De ahí, desde la azotea, Pedro tuvo esta visión. Así que bueno, vamos a redescubrir la historia. Y pues con esto, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la moraleja de ver esta construcción acá? La moraleja es que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces, bueno, por el momento, esto es lo que está aquí, pero pues como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Ya veremos qué hace el rey de los judíos cuando vuelva a esta tierra y vea cómo se tergiversó toda la historia de él, de sus discípulos. Por eso dice que vendrá con una espada de 2 filos que sale de su boca, y vendrá con vara de hierro, y vendrá con el celo de su padre para echar a los usurpadores de esta tierra. Entonces, bueno, pues ahí está el monasterio de San Pedro y esta iglesia, por supuesto, conmemorando todo lo que sucede aquí, porque de acuerdo a la, obviamente, y la razón por la que está la embajada ahí, pues todo lo que esto implica es el surgimiento de la Iglesia Católica Universal. Por eso la embajada acá, que dice que ya es un gobierno que tiene que ver con el Vaticano, y que en realidad eso es lo que se le dijo a Pedro. Eso es la interpretación. Así que, bueno, pues vamos ahora al origen, vamos a las raíces cristianas, vamos a los orígenes del cristianismo y el origen de esta visión y lo que realmente significa, a diferencia de lo que se hizo en la historia. Ok, bueno, pues ahora sí, ya nos estamos aproximando al lugar desde donde vamos a hacer la grabación de este capítulo 10 del libro de los Hechos. Y ese faro que ustedes ven ahí, bueno, ese faro más bien es reciente, pero ahí en esa azotea de esa casa, en algún lugar de esa azotea, por supuesto que ha sido remodelada, pero el lugar, en cuanto al lugar, es el lugar donde comienza la historia de llevar el mensaje a todas las naciones. Lo que Yeshua le dijo a Pedro, que le dijo Jesús de Nazaret a Pedro, que le iba a dar las llaves para iniciar una nueva era para el pueblo de Israel, en que se iba a ir a anunciar el mensaje del rey de Israel, el hijo de David, el rey de los judíos, a todas las naciones. Esta es la casa de Simón el Curtidor. Casa de Simón el Curtidor. Y bueno, pues este es el lugar que, de acuerdo a la tradición, es el lugar donde estuvo hospedado Pedro cuando recibe la visita de estos hombres que venían de Cesarea y le llaman para ir a encontrarse con el centurión romano. Y les voy a leer este texto que está aquí de simplemente el Ministerio de Turismo, los que escriben aquí en base a los lugares turísticos. Fíjense lo que dice, para que entiendan por qué el hecho de la embajada del Vaticano acá, para que entiendan por qué han hecho todo esto en este lugar. Dice, varias tradiciones cristianas cuentan la historia de Simón el Curtidor, quien vivió en esta casa y hospedó al apóstol
Pedro aquí? Fue aquí donde Pedro resucitó a Tabita de la muerte. Y es aquí donde vio su famosa visión en la que se le mandó comer animales que eran considerados en la tradición judía como impuros. Cuando él se negó a hacerlo, oyó una voz que le decía: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o impuro. Hechos 10:15. Pedro interpretó, fíjense lo que dice aquí. Aquí te dicen lo que ellos dicen que interpretó Pedro. Dice, Pedro interpretó su visión como un permiso divino para dejar los mandamientos judíos y predicar cristianismo a los judíos y a los paganos por igual. O sea, aquí te están diciendo lo que Pedro interpretó, ¿me entiendes? O sea, te dicen, con esto Pedro entendió que hay que irle a predicar cristianismo. O sea, esto está increíble. Dice, esto fue un cambio histórico en el cual el cristianismo evolucionó de ser una secta esotérica del judaísmo y convertirse en una religión mundial. ¿Qué les parece? Otra vez quiero ver sus caras, porque aquí están como que, wow. ¿Se dan cuenta? Entonces, millones de turistas que vienen aquí, ven esto y lo dan por hecho. Dicen, pues, ok. Aquí es o sea, Pedro entendió que ahora voy a crear el cristianismo, ya no es la secta judía esotérica, como hay una secta ahí mística, y pues ahora vamos a organizar una religión mundial. ¿Entienden? Entonces, pues bueno, pues vamos a enfrentar el texto de Hechos capítulo 10. ¿Por qué no enfrentamos el texto de Hechos 10 con lo que dice este texto aquí histórico, de los que dicen que están interpretando lo que Pedro entendió? Y pues, ¿les parece que pudiese haber un lugar más idóneo para grabar el capítulo 10? Bueno, pues desde aquí, desde este lugar, vamos al texto de las letras rojas en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Muy bien. Ahora sí, vámonos a Hechos capítulo 10. Wow. ¿Se imaginaron algún día estar estudiando este capítulo 10 aquí en donde sucedió? Es increíble. Bueno, para los que han estado siguiendo la serie de las letras rojas, bienvenidos a Jope. Este es el primer video que grabo en este lugar. Ustedes son los que van a presenciar las primicias de este video. Primero, este lugar no lo conocían. Y bueno, pues este es el lugar, por supuesto, idóneo para lo que vamos a leer aquí. Y aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, están unas letras rojas que las vamos a ver en el versículo 13. Versículo 13, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar desde el versículo 1. Y es muy importante que este capítulo lo complementemos con el nivel intermedio, donde ahí analizamos verso por verso todo el capítulo. Aquí nada más nos vamos a enfocar a la orden que recibe Pedro de irle a predicar a los gentiles. Así que bueno, vamos a leer rápidamente lo que dice desde el versículo 1 para ubicarnos en el contexto y después analizamos lo que le dice el Señor. Versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y bueno, aquí vamos a empezar a contrastar un poquito lo que acabamos de ver, que dice aquí este letrero, lo que vimos de qué se hizo aquí, la embajada del Vaticano y todo eso. Bueno, aquí vamos a aclarar ciertos detalles. Dice, centurión romano, obviamente, un centurión llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Comenzamos con esto. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa esta frase? A ver, aquí tengo unos estudiantes muy destacados de las Escrituras.
estos términos técnicos, obviamente que el escritor del libro de los Hechos conocía por su conocimiento del judaísmo, por ser sin duda un converso al judaísmo. Él escribe estos dos términos, piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significan estos términos en el pensamiento judío? Un hombre justo, pero temeroso de Dios es un término que se utilizaba para referirse a los gentiles que de alguna manera ya tenían conexión con el pueblo judío, asistían a una sinagoga, estaban interesados, estaban en un proceso de conversión al judaísmo. ¿Okay? Él ya sabía. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía aquí está claro, hacía muchas limosnas. La limosna en la cultura judía es un aspecto, una actividad muy importante. La limosna se le conoce con el término de tzedaká. De hecho, ahora que vayamos a Jerusalén, van a ver que hay mucha gente ahí pidiendo tzedaká, pidiendo limosna. Es algo muy común. Y dice que este hombre daba muchas limosnas al pueblo. ¿A qué pueblo? Pues al pueblo judío, ¿no? Y oraba a Dios siempre. O sea que pues era también conocido por orar entre el pueblo. ¿Okay? O sea que asistía a los servicios de oración del pueblo. O sea, era un romano que asistía a las sinagogas. ¿Okay? Dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios está recordando a este centurión romano, a este extranjero? ¿Por qué lo está recordando? ¿En base a qué promesa Dios tiene que actuar a favor de este extranjero? Por cuanto está ayudando al pueblo de Dios, a la descendencia de Abraham. ¿Hay alguna promesa que diga que si alguien bendice a la descendencia de Abraham, va a recibir algún beneficio? Es en Isaías 58. Isaías, ok, exactamente. Tú estás citando Isaías 56, que dice que el extranjero que guarda el Shabbat, el día de reposo, también va a ser tomado en cuenta en el pacto. Pero hay una promesa que se le dio a Abraham de qué iba a pasar con aquellos que bendijeran a su descendencia. ¿Se acuerdan? Y a Abraham y a su descendencia, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que aquí Dios tiene que actuar en base a la promesa que él hizo, y por cuanto este centurión estaba siendo bondadoso con el pueblo de Israel, lo cual es increíble, lo cual es algo extraordinario, porque imagínense él como parte del ejército que está conquistando la tierra, pues la verdad es increíble. Entonces, bueno, no se preocupen, aquí es muy común que siempre hay predicación de todos colores, sabores. Entonces está aquí un pastor muy emocionado diciendo que gloria a Dios, que el cristianismo inicia acá. Bueno, pues es lo que comúnmente se dice, pero bueno, que nada nos impida seguir con lo que dice acá. Se le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor. Esta es la casa. De cierto Simón Curtidor, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Del otro lado está el mar. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Ustedes quieren comer? Bueno, yo sabía que querían comer, pero dije, no, los tengo que someter al mismo sentir que tuvo Pedro. Entonces aquí podemos entender el sentir de Pedro. Pedro allá en la azotea, viendo el mar. Ahora, pónganse a pensar, ¿cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Cuando Yeshua le llamó, ¿qué le dijo? Sígueme y te haré pescador de hombres. Este hombre pescador, su sostenimiento, su provisión, ¿de dónde venía? Del mar. Toda su vida vivió del mar. Dice un dicho que quien vive cerca del mar nunca padecerá hambre. Por eso
Ahí si algún día se van a Acapulco, nunca van a padecer hambre. Entonces él acá, imagínense viendo el mar, viendo la cantidad de peces ahí, tiene una gran hambre. Ahora, él había recibido una promesa. Sígueme y te haré pescador de hombres. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mientras él está pensando en comida, y a veces es en ciertos estados de ánimo, en ciertas situaciones específicas de nuestro cuerpo, que Dios nos habla algo. Y es aquí donde, en este estado de hambre, dice que teniendo hambre, versículo 10, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión, tuvo una experiencia ahí espiritual y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. El cielo abierto. Cielo abierto. Ahora, si Pedro está aquí y Pedro conoce las escrituras, los profetas, y está en Jope, ¿qué profecía pudo haber venido a su mente? Si estaba pensando en las escrituras, si estaba orando en Jope, ¿qué historia pudo él haber estado recordando al estar en Jope? Pues, ¿qué pasó? Cada que vamos a un lugar nosotros, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo. Bueno, está aquí. ¿Y cómo le llamaba Yeshua a Pedro? ¿Cómo le llamaba? Simón Bar Jonás, Simón Bar Yona, Simón hijo de Jonás. Una de dos, o su papá se llamaba Jonás efectivamente, o Yeshua le anticipó que él iba a tener una misión como la de Jonás. Tú vas a ir a predicarle a los gentiles. Así que él está aquí, tiene hambre, está viendo el mar, viene a su mente sin duda el llamado, te haré pescador de hombres. Y en ese momento, con todo ese contexto, viene un lienzo que está tomado de las 4 puntas. Ahora, si nosotros conocemos una vez más las escrituras, una tela tomada de 4 puntas que se ponía en un lienzo en las 4 puntas. En el libro de Números 15, en el libro de Deuteronomio se nos dice que en las 4 puntas de un lienzo van los tzitzit. ¿Ok? ¿Okay? Los tzitzit. Aquí están, a ver si los alcanzan a ver en la cámara. Los tzitzit, ¿qué representan los tzitzit? Bueno, Dios le dijo a Moisés que le mandara a todos los hijos de Israel que se pusieran tzitzit, estos hilitos, con un hilo de azul. Entonces, imagina, estás viendo el cielo, lo celestial, los tzitzit, 4 puntas. ¿Qué representa esto? La cobertura de Dios, los mandamientos de Dios, el pacto de Dios. Pero un pacto quebrantado, ¿por qué? Porque este lienzo está lleno ¿de qué? De animales impuros. Y dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto es en lo que quisiera enfocarme el día de hoy. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y tristemente, y ahí ya se pierde todo el sentido de este capítulo, tristemente este capítulo se ha interpretado en la cristiandad comúnmente como un permiso para ahora comer lagartija, ratas, gatos, perros, lo que sea, ¿no? Tristemente se ha justificado con ese capítulo el tema de la comida. Y eso es lo más ridículo y lo más terrible de que un capítulo con una profundidad tan grande relacionado con personas se quede al nivel de simple comida, se quede al nivel de un simple permiso para echarte tus carnitas. Eso es una tragedia, una tristeza. Pero bueno, vamos a ver que el mismo Pedro nos explica, nos interpreta aquí que no se está tratando de comida, no es que ahora ya podamos comer de todo, las leyes divinas son para siempre. La
palabra de Dios es para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. David en el Salmo 119 habló de la eternidad de la ley, y la ley es para siempre. No se le puede agregar ni se le puede quitar a la ley. Así que no está hablando de las leyes dietéticas de Levítico capítulo 11, está hablando de algo mucho más profundo, y vamos a ver qué es, porque el mismo Pedro no entiende. Y dice que le vuelve a aparecer esta señal, verso 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces lo que el Señor limpió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces. 3 veces oró Yeshua en Getsemaní por la purificación. 3 veces oró Yeshua, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esas 3 veces marcan también esa prensa de aceite de olivo, como oprimía al rey de Israel. Así que él efectuó la purificación. Él efectuó la purificación y le está aquí diciendo, estos animales inmundos, y ahora pónganse a pensar qué representarán. ¿Qué representarán estas criaturas impuras, rodeadas, cobijadas por un lienzo que tiene los mandamientos de Dios que descienden del cielo? ¿Qué implicación tiene esto? Las personas que están siendo purificadas, santificadas por los mandamientos de Dios. Así es. Las personas a quien Dios iba a santificar, a consagrar por medio de sus mandamientos. Estos representan los mandamientos de Dios. Así que ese manto de oración, que es justamente lo que se repartieron cuando muere Yeshua en la cruz, ¿se acuerdan? Que echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica, una túnica sin costura. ¿De qué estaba refiriéndose? Su manto de oración. ¿Y quién se lo quedó? ¿Quién se quedó el manto de oración de Yeshua? Los romanos. Ahí está prefigurado lo que iba a suceder acá. Ellos están apostando, ellos están burlando, pero ese manto les está cubriendo, les está santificando. De aquí viene una vez más, viene ese manto que muestra la misericordia de Dios, muestra su compasión al tomar a estas criaturas impuras, que si conocemos la profecía de Oseas ya sabemos a quién se refiere. Si conocemos la profecía de Oseas, ¿a quién se refieren estas criaturas impuras? ¿Quiénes son estas criaturas impuras? La casa de Israel, la prostituta, la mujer de Oseas, que representa a las 10 tribus de Israel, que por su pecado iban a ser llevadas al exilio, iban a ser llevadas a la dispersión, y Dios afirma a través del profeta Oseas que iba a mezclar a la simiente de Israel con simiente de animal. Los iba a mezclar. Una manera de hablar quizás un poco fuerte con respecto a los gentiles, pero no es porque Dios haga acepción de personas, no es porque considere a los extranjeros animales, simplemente por cuanto no tienen instrucción, pues en base a qué se guían los gentiles, en base al instinto, en base a lo que se les antoja. Entonces solamente son los mandamientos de la Escritura, los mandamientos de Dios, los que nos hacen superiores a los animales, nos hacen seres racionales. Nos hacen seres con límites, seres con instrucciones. Si no tenemos los mandamientos, somos como animales, devorándonos unos a otros. La ley de la jungla. Ahora sí que se salve quien pueda. La ley del más fuerte. Pero una vez que tenemos los mandamientos, ya no tienes opción. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no te puedes comportar como un animal. Ya no puedes ser una fiera salvaje que, arrebátale al otro, ¿no? Como vive en el mundo actual. Cuando tú conoces los mandamientos y te dice lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con tu prójimo, ya no eres un animal irracional que devora, que destruye. Entonces, aquí Dios le está mostrando a Pedro, estoy purificando a esta simiente de hombre, de ser humano, al Hijo del Hombre, al Adán que iba a señorear sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias, un ser humano racional. Y tristemente se pervirtió, se corrompió, pero aquí yo los estoy santificando, los estoy purificando. Entonces dice que
mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Así que bueno, pues sin duda Pedro perplejo por la visión. ¿Qué significará esta visión? A ver, animales impuros. A ver, trata de ponerte en el lugar de Pedro, que todavía no entiendes. Todavía estás pensando, ¿qué significa esta visión? A ver, animales impuros, un lienzo por las 4 puntas baja del cielo, ok, las 4 puntas, el tzitzit, el manto de oración, ok, ¿qué significará? ¿Qué significará? Pensando todo esto, pues si conocía bien la palabra profética, por eso es que podemos entender que Pedro dice en su primera carta y en su segunda carta que a quién son dirigidas. Su primera y su segunda carta a quién son dirigidas. Primera carta de Pedro, la voy a leer, yo sé que ya la saben de memoria, pero la leo para que sepamos que Pedro entendió perfectamente a partir de ahí lo que sucedió en este lugar. Pedro, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los expatriados de la dispersión. Él entendió quiénes eran esos gentiles a los que él fue a predicar. Él entendió que eran los expatriados, los que se les arrancó su patria y se les llevó a la dispersión, a los expatriados en la dispersión. Ahora, Pedro cuando escribe esa carta, ¿quién había expatriado? ¿Quién llevó al exilio a los israelitas? ¿Quién lo hizo? Roma. Roma, el Imperio Romano los llevó a la dispersión. ¿Qué pensaría Pedro si ahorita hubiera venido caminando con nosotros y ver la embajada del Vaticano de Roma? ¿Se imaginan? Bueno, como él ya conoce toda la palabra profética, ya sabe cómo va a terminar todo, pues se alegraría diciendo, no hay problema. Wow, diría, Señor, eres impresionante, eres grande, eres increíble. Eres increíble, Señor. O sea, es que trátate de tú, si tú no conocieras la Biblia, nada de toda la historia de cómo Dios hizo las cosas, invéntate tú la historia de la Biblia. Invéntate tú como el plan de Dios, invéntalo. O sea, puede haber una historia como la que Dios creó a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Es algo increíble. Cómo todo lo usa para bien. Y bueno, Dios simplemente en ese momento le muestra esta visión a Pedro. Les aseguro que en ese momento Pedro no entiende la dimensión de lo que va a pasar a partir de ese momento, pero se queda pensando qué significará esto. Y mientras él estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a su puerta. Ahí están tocando y me alegra por la grabación, por ustedes, que estamos viendo acá, que llegan más descendientes de Cornelio. Llegamos más descendientes acá de Cornelio, llegamos acá. Y fíjense, llegan acá, preguntando por Simón. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo. Aquí, varón justo. En hebreo la palabra justo es varón tzadik. Un tzadik en el pensamiento judío es una persona que está observando mandamientos de la Torah. Varón justo, de la ley de Moisés. Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. Aquí está clarísimo. Fíjense lo que dice. Este centurión romano tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, no, bésame mi anillo. Fíjense lo que hizo. Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
¿será verdad que este hombre es el primer papa? ¿Qué diferencia hay entre su actitud y la actitud de todo el papado a lo largo de la historia? ¿Qué diferencia? Nada que ver. Fíjense lo que dice. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está el versículo 28. Este versículo 28 es la interpretación del sueño. Aquí está. Aquí está clarísimo que no está hablando de comida. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. No llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he purificado. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, estamos en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Wow, qué agradable versículo. Nada, Esther, recuerda este versículo. Todo lo que has hecho para sembrar en el reino, te aseguro que han sido oídas, han sido recordadas para memoria tuya. Y te trajo el Señor a este lugar para decirte, Esther, todo lo que tú has hecho está registrado y un día va a ser recompensado. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí está clarísimo el mensaje del apóstol Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. El apóstol Pablo dijo, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera, que a ellos les ha sido dada la palabra de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Al judío se le dio el evangelio de la paz. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, el ungido de Dios. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Shalom. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y fíjense, cuando dice esto justamente, o sea, es a partir de ese momento que dice esto, que viene la reacción y es que cae el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, ¿qué tuvo que decir para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos? Versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, por oírle, recibirán perdón de pecados por su nombre. En el momento que dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, en el momento que dice eso, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué profecía se cumplió en el momento que dijo, por creer en el nombre de él, la salvación
reciben perdón de pecados. ¿Qué profecía se cumple al decir, si ustedes creen, reciben perdón de pecados? Y en eso cayó el Espíritu Santo. ¿Qué pacto se cumple ahí? ¿Qué texto, qué profecía se cumple ahí? Jeremías 31. Y aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. A mí este texto me da una señal más, una pista más, de que este centurión, junto con los que estaban ahí con él, eran descendientes, eran expatriados de la dispersión, que en algún momento de la historia se convirtieron, se hicieron parte del Imperio Romano y estaban sirviendo al enemigo, pero algo en su interior les llevaba a tener solidaridad, a amar al pueblo judío. Yo veo en este centurión un tipo como Moisés, que vivió toda su vida en el palacio de Faraón como un egipcio, pero en realidad él era parte del pueblo de Israel. Algo le llamaba, algo le hacía identificarse con el pueblo judío. Y en el momento que él entiende el perdón de los pecados, en ese momento cayó el Espíritu sobre ellos. Jeremías capítulo 31. Nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Y qué sucede en este momento? Cuando ellos, reciben, y estos judíos de la circuncisión, fieles de la circuncisión, que los ven así impuros, cuando ven que empiezan a hablar y a magnificar a Dios y a hablar, dice aquí que en lenguas, yo no tengo duda que lo que hablaron aquí fue en hebreo, porque si no, estos judíos fieles de la circuncisión no se habían sorprendido tanto. O sea, fue lo que ellos empiezan a hablar maravillas de Dios. Quizá empezaron a recitar salmos, quizá empezaron a recitar textos de la escritura en hebreo, que estos fieles de la circuncisión, que Pedro se los llevó como testigos, dijeron, wow, ya descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Porque, ¿cuál es la señal de acuerdo a Jeremías 31 que va a suceder cuando venga el Espíritu Santo sobre la casa de Israel y la casa de Judá? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo va a venir? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. O sea que si empezaron a decir textos de la palabra de Dios, bueno, esa es la evidencia de que estos están recibiendo el Espíritu. Wow, entonces estos son como nosotros. Y en el momento que dijeron, son como nosotros, ¿qué pasó en ese momento? Vean lo que dice, verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los mandó bautizar. Bautizarlo a la iglesia católica, bautista, presbiteriana, pentecostal. ¿Qué es eso del bautizo? El bautizo es la práctica judía para convertir a un gentil y hacerlo parte de la nación de Israel. Así que cuando ven evidencias de que estos hombres están hablando la palabra, están hablando las maravillas de Dios, magnificando a Dios, en ese momento dice, ¿qué podemos hacer para impedirles? Aquí hay agua, vamos a convertirles. Vamos a injertarles a la nación de Israel. Vamos a hacerle parte, son romanos, son centuriones, no importa, pero están recibiendo la ley de Dios, el nuevo pacto en su corazón, en su mente. Vamos a hacerles parte de la nación. Y lo reciben, les dan la autorización, la conversión de ser parte de la nación por los méritos de el rey de los judíos, del rey de Judá, del rey de Israel, del rey de todas las naciones, Jesús de Nazaret, Yeshua. Y en ese momento son incorporados, son injertados a la nación de Israel. Ahora sí, ya después de este estudio contextual, analizando la situación histórica, cultural de aquella época hace 2000 años, ahora sí ustedes díganme, ¿qué piensan de ese letrero? ¿Qué piensan de la embajada del Vaticano allá? Se cambiaron los papeles. Diciendo, una secta judía dejó de ser judaísmo y ahora es cristianismo. Justo lo opuesto. Justo si seguimos leyendo el libro de los Hechos, todo el tiempo le dicen a Pedro, oye, ¿por qué te metiste con gentiles? ¿Por qué fuiste? Y eso es todo el tema del libro de los Hechos. Así que bueno, confiemos en que Dios tiene un plan maravilloso y confiemos porque está a lo largo de todas las Escrituras. Por eso es el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José, similar a José el soñador, que iba a ir a las naciones, iba a perder su identidad, iba a mezclarse entre las naciones, pero que todo iba a ser parte de un plan para al final traerles de vuelta. Así que al orar vamos a enfocarnos en el pasaje que es clave de este capítulo y son las letras rojas de este capítulo y que son lo que se le dijo 3 veces
a Pedro. ¿Qué se le dijo 3 veces a Pedro? ¿Y cuáles son las letras rojas de este capítulo? ¿Cuál es el énfasis? Es, no llames tú común o impuro lo que yo he limpiado. ¿Cómo te sientes aquí, Humberto, Sara, Esther? De que esa voz del cielo a ustedes, que para la casa de Judá serían considerados impuros, idólatras, esa voz del cielo dijo, no llamas tú como uno impuro lo que yo he limpiado, y que les tomó en un lienzo de 4 puntas, les purificó, les santificó, les trajo de ese mar. Ahorita que vean el mar, piensen en la distancia que hay de este lugar al lugar de donde vienen. Y de aquí en el recorrido donde vayamos, ahora sí ya los voy a llevar a comer, vayan observando que este lugar está lleno de palomas, como el nombre de Jonás, como el nombre de Simón Bar Jonás, Simón Bar Yona. Jonás significa paloma. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías dijo que un día iba a traer a sus escogidos como palomas. Y dijo, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas a sus nidos? Ustedes se han vuelto como palomas. Ustedes son el fruto de esa visión que se llevó a cabo acá y de esa voz que dijo, no llames tú común o impuro lo que yo he limpiado. Vamos a orar. Bendito sea Yeshua por la purificación que efectuaste. Como dijo el mismo apóstol Pedro. Por eso el apóstol Pedro pudo decir a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia, Venezuela, España, toda Latinoamérica, toda Europa, toda Asia, los 5 continentes, todo el planeta, a los expatriados en la dispersión en todo el planeta, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Tus palabras, Señor. El bautismo en el Espíritu es que tus palabras serán escritas en nuestro corazón. Y aquí el apóstol Pedro dijo, elegido según la presencia de Dios en santificación, en consagración del Espíritu, que es su palabra, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sean multiplicados. Ustedes fueron consagrados, ustedes fueron purificados, ¿para qué? Según lo que el mismo apóstol Pedro que vio la visión aquí, ¿para qué? Para obedecer. Para obedecer los mandamientos y para ser rociados con la sangre de su Hijo Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito seas, Yeshua. Amén. Bueno, y pues ya nada más como epílogo, esta puerta siempre la había yo visto cerrada. Siempre que yo venía aquí, este lugar estaba cerrado. Pero justamente ahorita que terminamos la grabación, de repente vimos que se abrió la puerta y casi nos desmayamos aquí. Cuando vimos que se abrió y salió una señora y su hija. Me da pena, están aquí atrás de mí, me da pena grabarles porque pues no les he pedido permiso. Pero bueno, eso simplemente muestra que todavía vive alguien aquí increíble. Ya me puse a platicar con ellas. No estoy seguro si sean judías, pero hablan hebreo. Y ya me platicaron que esta casa la han tenido ellos por 5 generaciones, pero que esta casa tiene más de 2000 años, que esta casa tiene incluso más tiempo de atrás del apóstol Pedro. Entonces, pues bueno, que ellas ahorita están viviendo acá. Les pregunté si creían en Yeshua y me dijeron que sí. Entonces, bueno, hablando hebreo, yo supongo que quizás son judíos, pero me dicen, claro, creemos todo lo que está escrito ahí, somos testigos. Así que bueno, pues increíbles. Así que, ¿qué les parecería vivir aquí? Que de hecho me dijo que está en venta, que la quieren cambiar por un departamento en Acapulco.